Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta su materia, Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a ver el tema 2 de estos analizados a lo largo de su estudio y que tiene que ver acerca con el derecho constitucional. Como bien sabemos, el derecho constitucional es el género y vamos a ir a lo particular, que en este caso, este tema en particular tiene gran relevancia porque está de manera muy cercana o intrínseca ligada al fondo de su estudio en general. ¿A qué me refiero o a qué quiero llegar con todo esto? A que el día de hoy vamos a hablar acerca de la Carta Magna, acerca de la Constitución. El objetivo entonces será que analicemos el concepto, la naturaleza y la función de la Constitución, de entrada viéndola como una norma suprema del ordenamiento jurídico y que esta norma nos va a servir para entender el papel fundamental dentro de la organización del Estado y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, este tema busca o tiene la intención de que ustedes como estudiantes estudien estos elementos esenciales dentro de la norma, dentro de la Constitución, y buscamos que conozcan su estructura y el proceso de creación y también el proceso de una reforma dentro de una Constitución. Al analizar estas cuestiones, buscamos que al finalizar este tema, ustedes sean capaces de explicar la importancia de la Constitución, eh, que también puedan hablarnos acerca de sus características, de las funciones y analizar cómo se establecen los fundamentos de gobierno y cómo se protegen a través de la Constitución los derechos de la ciudadanía. Bien, permítanme un momento para empezar a compartir pantalla y que me puedan ir siguiendo a lo largo de este tema. Bien, como vemos en pantalla entonces, el tema número uno será la introducción a la Constitución. Dentro de este tema vamos a hablar acerca de la definición de constitución, de la importancia que tiene la constitución y de la estructura general de la constitución dentro del Estado mexicano. La constitución, para comenzar con esta definición, vamos a decir que es el conjunto de normas fundamentales que establecen la organización, el funcionamiento y las limitaciones del poder que tiene el Estado. En términos generales, la Constitución entonces nos va a servir como esta ley suprema que va a regir el país y que también es la base de todo el sistema jurídico, de la cual van a surgir principios y las normas secundarias también. La Constitución mexicana, que fue promulgada el 5 de febrero del 1917 y es la que se encuentra en vigor, no solo define la estructura del gobierno, sino que además establece los derechos y deberes de los ciudadanos. La estructura general de la Constitución mexicana incluye el preámbulo, los títulos y los capítulos que detallan los derechos humanos, las garantías individuales, así como la división de poderes y también las reformas constitucionales. ¿Con qué nos debemos quedar de todo esto? Bueno, nos debemos quedar con que la Constitución precisamente ha sufrido una serie de reformas a lo largo de los años. ¿Y por qué es importante conocer estas reformas? Porque una constitución tiene que tener una carga dinámica, no puede estar estática, sino que tiene que estar en movimiento y actualizarse a un contexto, a un lugar y a una historia determinada. Lo platicábamos en la sesión anterior. Entonces, precisamente cuando se adecúa en estos principios es que la Constitución sufre reformas a lo largo de los años. ¿Y por qué es importante esto? Porque como les decía hace un momento, la Constitución por la cual nos regimos actualmente fue promulgada en 1917 y a partir de ahí se han venido una serie de cambios que han tenido una adecuación a un tiempo determinado y que estos cambios proyectan la realidad social.
Bien, una vez que ya hablamos de todo este contexto histórico y cultural acerca de las reformas, pues sería importante que nos enfoquemos precisamente en la historia que existe detrás de la Carta Magna, de la Constitución actual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente hablando de estas constituciones con mayor trascendencia en el tema histórico de nuestro país. Y lo vamos a englobar en cuatro puntos relevantes. La Constitución de Cádiz de 1812, que la estamos viendo ahí en pantalla, la Constitución del año de 1824, la Constitución de 1857 y por último la de 1917, que es la que tenemos en la actualidad. La historia constitucional de México es una historia que es rica y además es compleja. La Constitución de Cádiz, aunque no fue exclusivamente mexicana, y de ahí el nombre de Cádiz precisamente, tiene aspectos relevantes, entre ellos que influyó en los ideales constitucionales del país. Es decir, a partir de ese momento dijeron, las cosas se tienen que hacer a través de algo que regule un núcleo en cuanto a lo que hace el derecho. Y ahí es de donde partimos, de que de Cádiz surgen estos primeros principios constitucionales. Posteriormente surge la Constitución de 1824 y esta se establece a través de un gobierno federalista. Ya no hablamos de de la transición que existió cuando hablábamos del imperio a la federación. Precisamente ya aquí se plasma que nuestro gobierno se realizaría o se llevaría a cabo a través de una forma de gobierno federal. Posteriormente surge la Constitución de 1857 y esta es importante porque introduce diversas formas importantes, diferentes reformas liberales, pero también es importante que sepan que esto representó en su momento un conflicto significativo que trajo como consecuencia precisamente las leyes de reforma. Ustedes recordarán de qué se trata este tema si acuden a sus clases de historia universal y sobre todo historia de México. Y finalmente eh, se promulga la Constitución de 1917, que es la que ya les adelantaba hace un momento, es la normativa vigente. Y esta surge de la Revolución Mexicana y además refleja un compromiso con la justicia social, los derechos laborales y la soberanía nacional. Denme un segundito. No tenía audio, pues les comentaba que se me fue un poquito la pantalla y que fui por un poco de agua porque tenía algunos problemas en la garganta, pero vamos a retomar. Retomamos entonces con el tema relativo a los principios fundamentales ya de la Constitución del 17, que los estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, ¿qué vamos a decir de este tema?
Recordemos entonces que la Constitución del 17, cuando surge este cambio que busca proteger más libertades, se basa en varios principios fundamentales que los estamos viendo en pantalla. El primero de ellos sería la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir la soberanía nacional? ¿O qué entendemos? Pues este poder que reside dentro del pueblo y también y que todas las autoridades pues emanan del poder del pueblo. La soberanía nacional además trae aparejado este tema de que nadie puede incidir, sobre todo cuestiones extranjeras, dentro de la toma de decisiones de cómo se dirige el país a nivel interno. Entonces, como segundo punto vamos a hablar acerca de la división de poderes. Esta asegura que el gobierno se organiza en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y cada uno tiene sus propias funciones y limitaciones. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente para que no se puedan surgir dentro de nuestro Estado-nación figuras de poderes absolutistas o que tengan intenciones arbitrarias y que se concentre el poder en una sola persona. La división de poderes, en resumen, busca un equilibrio y que siempre haya un organismo en la vigilancia de otro para evitar la concentración del poder. El federalismo, como parte de estos principios fundamentales, permite además la coexistencia de un gobierno central y de gobiernos locales dentro de los estados, que busca evitar la descentralización del poder, la concentración, y que así haya un mayor equilibrio y no se tengan estados absolutistas. ¿Qué quiere decir un estado absolutista? Pues algo como un régimen. Y sobre todo surge esta reforma en materia de derechos humanos, que viene a reforzarse después con diversas reformas muy conocidas, como la del 2011, que vino a traer un hito muy importante en cuanto a materia de derechos humanos o fundamentales, pero que en resumen todos se consagran dentro del título primero y a lo largo de la Constitución, como vamos a ir viendo a lo largo de su estudio constitucional, y que busca garantizar tanto las libertades como la protección esencial para todos los individuos del Estado. Hablábamos hace un momento de esta división de poderes, que también la podemos englobar como una estructura de gobierno que se encuentra regulada dentro de la Carta Magna. La Constitución mexicana va a establecer entonces que debe existir una clara separación y división de poderes que busca, ya lo adelantábamos, evitar la concentración de la autoridad y además garantizar un equilibrio y supervisión entre las diferentes ramas del gobierno. El Poder Ejecutivo, que va a estar encabezado por el presidente de la República, es el responsable de la administración pública y también de la ejecución de leyes. Tiene una función de cierta forma administrativa. Por otro lado, cuando hablamos del poder legislativo, pues recordemos que este va a estar compuesto por el Congreso de la Unión, que el Congreso de la Unión se compone por dos cámaras, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este Congreso va a tener la función de crear, modificar y abrogar leyes. Todo lo relativo a ello y lo vamos a analizar con posterioridad. Por otro lado, el Poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de Justicia y se encarga de interpretar y aplicar las leyes, así como resolver conflictos legales. Bien, pasemos ahora al subtema número 5 que lleva por nombre los derechos humanos y las garantías individuales. Es importante atender este subtema desde una perspectiva histórica, es decir, necesitamos este contexto histórico,
porque a la fecha estos términos pudieran haber quedado rezagados con el paso del tiempo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que la terminología derechos humanos trae aparejado un debate muy importante sobre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A partir de qué momento se reconoce que existe un derecho para una persona? Y este derecho pues se ha venido trabajando a lo largo con diferentes estudios y se ha llegado a la conclusión o se ha determinado que tenemos el derecho, ciertos derechos inherentes a la persona, que los tenemos desde que nacemos. Y estos derechos se han cambiado el nombre de derechos humanos a derechos fundamentales. Las garantías individuales ahora, en vez de tomarse como eh, un concepto que antes era coadyuvante, pues más bien ahora es como un concepto distinto. Ahora es, no se toma como un derecho, una garantía. Esa era la acepción antigua. Ahora la garantía será el mecanismo que nos servirá para hacer valer nuestros derechos fundamentales. Entonces, los derechos humanos y estas garantías individuales son elementos centrales que se encuentran en la Constitución mexicana. Los derechos fundamentales o derechos humanos, vamos a tener una pluralidad de ellos. Entre los más conocidos podemos encontrar la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la propiedad, entre otros. Y como ya les adelantaba, las garantías individuales son estos mecanismos que existen para poder asegurar tanto la protección de los derechos que ya les mencioné, así como los posibles abusos que tiene el Estado u otras entidades. Buscan ser estos mecanismos para poder hacer válidos nuestros derechos. La Constitución también establece procedimientos que servirán para proteger los derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, que nos permite a los ciudadanos recurrir ante los tribunales cuando en nuestros derechos tengamos esa presunción de que un derecho humano ha sido violentado por parte de la autoridad. Sobre la reforma constitucional, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos que decir que el proceso o el procedimiento de reforma de una constitución, lo que se busca es que sea flexible para que se amolde a un tiempo y un contexto histórico determinado, pero que a la vez sea un proceso riguroso, garantizando cambios que reflejen el consenso de las principales fuerzas políticas y de la sociedad como tal, de este poder que sigue residiendo en el pueblo. Pero también es importante recordar que hay cuestiones que no se pueden regular aún por mayoría. A esto se le conoce como la esfera de lo indecidible. ¿A qué nos referimos? A que hay un núcleo dentro de la Constitución, también conocido como el núcleo duro de la Constitución, que determina que hay cosas que por mera sencillez lógica no se pueden cambiar. Un ejemplo, no podemos decir es que la mayoría dice que la muerte matar a otro es legal. Bueno, pues eso obviamente no va a ser regulado de manera formal, aún con independencia que haya un consenso de la mayoría, porque también debemos recordar que no porque algo sea mayoritario es equitativamente justo. Un ejemplo, no podemos decir que si en México la mayoría de personas perteneciesen a la clase alta, decidieran legislar en materia constitucional la eliminación de todas las personas de clase baja. Se fijan como solo por ser mayoría no significa que algo tenga que aprobarse o que pueda ser equitativo y por ende, pues hay cuestiones que son inamovibles dentro de los textos constitucionales. Pero para reformar la Constitución, como les decía, existen una serie de requisitos rigurosos. ¿Cuáles son? De entrada, exige la aprobación de 2/3 del Congreso de la Unión, es decir, una mayoría absoluta. Asimismo, exige la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Son dos requisitos. No basta con que el Congreso lo diga, también las legislaturas estatales deben tener voz y voto. Algunas partes de las constituciones, especialmente los derechos humanos y la soberanía nacional,
Están protegidas contra reformas que pretendan menoscabar su esencia, ya lo decíamos, núcleo duro de la Constitución. Y las reformas es importante no tomarlas siempre de una forma negativa, pues son cruciales para adaptar la Constitución a nuevas realidades sociales, económicas y políticas, permitiendo su evolución sin perder un carácter fundamental. Bien, ya estamos entrando a la recta final. Vamos a hablar acerca del amparo y el control constitucional. Empezando por el amparo. El amparo es un juicio, no es un recurso, porque malamente se le ha llamado recurso. Es un juicio, es un procedimiento aparte que se lleva dentro de un proceso o por un acto violatorio por parte de una autoridad. Entonces, este juicio es un mecanismo legal que busca proteger a los ciudadanos contra actos de autoridad. De ahí debemos partir. Estos actos de autoridad deben violar un derecho constitucional. En resumen, es una forma de defendernos acerca de estos actos que emite la autoridad. Es un candado que tienen las autoridades. Justamente decía Morelos en una frase ya muy conocida que lo que se busca es que exista un tribunal para hacer frente ante el arbitrario y abusivo, ¿no? Y sobre todo refiriéndose a que este abuso puede provenir del Estado. Entonces, esto va a ser una herramienta esencial para el control de constitucionalidad y sobre todo para garantizar la supremacía de la Carta Magna. El control de constitucionalidad se refiere a los procedimientos y mecanismos a través de los cuales se asegura que las leyes y actos del gobierno vayan en armonía y estén en conformidad con la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro órgano máximo dentro de control constitucional y también dentro de protección de los derechos del ciudadano, pues va a desempeñar un papel crucial dentro de este procedimiento. ¿Cómo? Pues resolviendo controversias constitucionales y además emitiendo interpretaciones vinculantes de ley. Dentro de los derechos que han ido mutando a lo largo del tiempo con la sociedad, vamos a encontrar a los conocidos derechos DESCA. ¿Qué son los derechos DESCA? Pues derechos económicos, sociales, culturales y en una corriente más moderna, ambientales. La Constitución mexicana incluye esta serie de derechos sociales y económicos que reflejan el compromiso del país con la justicia social. El derecho al trabajo, por ejemplo, va a garantizar condiciones dignas y justas para los trabajadores. El derecho a la educación va a establecer la obligatoriedad y también la gratuidad de la educación básica. Cuando hablamos del derecho a salud, que es el tercer rubro que están viendo en pantalla, será este que va a asegurar el acceso a los servicios médicos y sobre todo a la sanidad. El derecho a la vivienda, pues creo que no requiere mayor interpretación. Lo que busca es que todos tengamos condiciones de vivienda digna para los ciudadanos. Y estos derechos tienen como finalidad, pues, buscar un bienestar y el desarrollo de la sociedad mexicana. En resumen, el bien común. También se ha añadido, como les adelantaba, los derechos ambientales, que en resumen buscan un medio ambiente saludable. Les decía yo al inicio de la clase que la Constitución tiene una serie de principios, principios fundamentales de los cuales parten todas las demás normas. Dentro de ellos vamos a encontrar el principio de legalidad. Este principio tiene dos vertientes. El que dice que la autoridad solamente puede hacer lo que se encuentra basado en ley escrita, lo que da una sensación de confort, de transparencia y de responsabilidad por parte del poder del Estado. Y en sentido contrario, es permisiva porque dice que el ciudadano puede realizar todo aquello que la ley no le esté prohibiendo. Entonces, dos vertientes, una para la autoridad y una para el ciudadano. Eso es en resumen la esencia del principio de legalidad. El segundo principio sería
el principio de igualdad ante la ley, que busca que, pues precisamente que no haya una distinción, que todos los ciudadanos reciban el mismo trato y protección bajo la ley sin discriminación, haciendo un caso excepcional para ciertas personas que podemos encontrar en un sector vulnerable y que a esto se le conoce como categorías sospechosas y se encuentran dentro del artículo primero constitucional. Hablamos de cuestiones de niñez, a las mujeres en situaciones con vulnerabilidad, a las personas con alguna discapacidad, etcétera. Siguiente principio sería el principio de justicia y pues simplemente busca establecer un orden constitucional que se refleje en la protección de los derechos humanos, así como en las garantías individuales, que éste sea a través de un mecanismo imparcial y que tenga eficiencia dentro de un sistema judicial. Y ya para ir concluyendo, pues recordemos que, o quedémonos con el concepto de que la Constitución no solo es un documento legal, sino que es una guía y que esta guía influye en todos los aspectos de la vida diaria de las y los ciudadanos. Es fundamental entender la importancia y cómo protege nuestros derechos y estructura de gobierno. También recordemos que la Constitución enfrenta desafíos en su aplicación y también en la adaptación a cómo se debe ir transformando con el paso del tiempo a través de las circunstancias sociales y políticas que puedan existir dentro de un Estado de Derecho. Reflexionar sobre estos desafíos y sobre cómo podemos fortalecer nuestra Constitución será entonces esencial para asegurar un futuro justo y democrático dentro de México. Con eso vamos a cerrar el día de hoy su clase. No sin antes recordarles que tenemos una actividad esta semana y esta actividad consistirá en la elaboración de un mapa conceptual del tema, pues precisamente la Constitución mexicana. Este documento deberá estar estructurado de la siguiente forma. Deberá tener una portada en la cual van a poner el nombre de la institución, la carrera, el escudo de la universidad, el nombre del alumno, la matrícula, el tema, el nombre de su tutor, es decir, José Mena López, el aula, el lugar y la fecha. Todo esto debe ir en la primera hoja, que es la portada. Posteriormente deberán poner una introducción. Esta introducción, pues la indicación es que sea de media cuartilla y que tenga impresiones personales, antecedentes, objetivo del trabajo. En resumen, lo que hayan entendido del contenido de estos temas abarcados. Esta media cuartilla, pues debe equivaler aproximadamente a 130 palabras. Deberá tener un desarrollo donde van a elaborar este mapa conceptual en donde distingan los diferentes elementos de la Constitución. Y por último, deberá tener una conclusión con lo mismo que ya decíamos, una impresión personal, implicaciones futuras, un análisis de lo que pudieron entender y cómo pudieron aterrizar todos estos conceptos analizados en clase en su conocimiento adquirido a lo largo de estas dos clases que hemos tenido hasta ahorita dentro de la materia. Hay que poner como referencia las fuentes de información utilizadas y la fecha límite de entrega se estará publicando dentro de la plataforma. Entonces, quedo atento a cualquier duda que vayan teniendo. Recuerden que estoy a través del botón de contacta a tu tutor para atender a sus necesidades y cuestiones que vayan surgiendo relativas a la clase para las personas que no pudieran tener acceso al video de manera temporánea. Cualquier cosa que a sus órdenes, muy buenas tardes.